Señor es bueno y muy misericordioso, que nos da realmente el disfrutar de su presencia y de todas las bondades que Dios realmente tiene preparada cada día para nuestras vidas. Dentro de lo que es este día, Dios ha preparado una bendición espiritual para tu vida. Dios ha preparado una palabra de edificación para tu vida. Dios ha preparado realmente lo que necesita tu corazón para seguir adelante. Son días especiales que hemos preparado para ministrarte la palabra, empezando desde esta noche, mañana y pasado. Son 3 noches y una mañana el domingo que hemos preparado para celebrar el Pentecostés. Queríamos empezar con un estudio de la palabra respecto a los dones espirituales. Sabe que hay poco conocimiento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y muy poco conocimiento inclusive del Espíritu Santo y de las operaciones que hace el Espíritu Santo. Por eso hoy hemos querido, durante estas 2 noches o 3 noches, hablarte acerca de los dones espirituales. Yo quiero leer la Escritura. Toma tu Biblia para que miremos la base bíblica en aquello que vamos a estar hablando. Y está allí en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el mismo Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria al Señor. En la palabra, en la base bíblica para hablar acerca de los dones espirituales. Muchas veces se confunde entre los dones que son de servicio. La Biblia habla como de 27 dones de servicio que están allí, que son naturales, que está dando el Señor la capacidad natural al hombre para que sirva a Dios. Pero cuando hablamos de dones espirituales, los dones espirituales vienen directamente por la operación del Espíritu Santo. Esto ya no tiene que ver nada de lo natural del hombre, de lo aprendido por el hombre, sino es una operación del Espíritu Santo. Y en verdad necesitamos conocer acerca de los dones espirituales, porque son las herramientas que Dios ha dado a su iglesia para que su iglesia pueda usar y trabajar en una mejor cosecha en este tiempo. Cuando miramos el libro de los Hechos, nos damos cuenta allí la iglesia primitiva. Vemos la manifestación de los dones espirituales. Según la Escritura, 1 Corintios,
nos habla que son 9 los dones espirituales. Ya lo estuvimos mencionando ahora en la lectura bíblica, los 9 dones espirituales. Y hoy hemos agarrado en 3 grupos de 3 para que podamos estudiar mejor, para que podamos entender mejor. Esta noche vamos a hablar de 3 y mañana en la noche de 3 y el domingo en la mañana de otros 3 dones espirituales. Y en la noche tenemos ya un tiempo de celebración, lo llamamos así, del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia que iniciaba su caminar con Cristo. Allí, después de la ascensión de Cristo, dice la palabra que el Señor les dio un mandamiento: no se vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que reciban la promesa del Padre. Y un día, como la palabra dice, Pentecostés, 50 días después de la Pascua, llega esta fiesta de los judíos. Y fue en esta fiesta que vino el derramamiento del Espíritu Santo. La palabra dice que Él descendió para tomar realmente su ministerio. El Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, pero ahora el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia de Cristo, es el que dirige la iglesia de Cristo. Usted va a encontrar en el libro de los Hechos, que es el único libro histórico en la Biblia del Nuevo Testamento. Allí nos muestra de que el Espíritu Santo estaba presente en todo. Lo va a ver allí, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Y también el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo mucho, de tal manera que dice: el Espíritu Santo nos prohibió ir a este lugar. Y el Espíritu Santo me dijo que me acercara a tal hombre. Y el Espíritu Santo estaba en todo, el Espíritu Santo en la iglesia, y debe estar en todo en este tiempo, porque la iglesia sigue siendo la misma, que ha sido redimida por la sangre poderosa de Jesucristo nuestro Señor. Pero sucede como cuando el apóstol Pablo va a Éfeso y encuentra allí a 12 discípulos que solamente tenían conocimiento del bautismo de Juan. Cuando Pablo llega y les saluda y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y él dijo: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y ese fue el comienzo de una iglesia poderosa. Desde Éfeso se alcanza todo un continente de Asia, porque realmente el Espíritu Santo impulsó, usaron todas las herramientas, la operación del Espíritu Santo estaba sobre la iglesia. Es lo que anhelamos en nuestro corazón, que este tiempo suceda con la iglesia lo mismo. La palabra del Señor nos dice que nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, hoy empezaremos nuestro estudio hablando acerca de los dones del Espíritu Santo o dones espirituales. Sabe que lo hemos asociado en 3 para que usted tenga mejor entendimiento. Los primeros 3 son los que nos ayudan a pensar como Cristo. Los primeros 3 dones espirituales son los que nos ayudan a pensar como Cristo. Los otros 3 son los que nos ayudan a hablar como Cristo. Y los otros 3 finales son los que nos ayudan a ser como Cristo hacia aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo están asociados? Los primeros 3, según lo que la Escritura nos muestra, es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y también discernimiento de espíritu. Estos 3 están agrupados en un solo grupo, y estos 3 nos ayudan a pensar como Cristo pensaba. ¿Sabe que la iglesia
es el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús sigue haciendo lo que empezó a hacer desde el principio de su ministerio, pero ahora lo hace a través de su iglesia en el poder de su Espíritu Santo. O sea que el Señor sigue moviéndose a través de la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? La iglesia somos nosotros, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, los que hemos sido perdonados por el Señor, los que realmente hemos sido apartados para ser el pueblo del Señor. Por lo tanto, es importante que entendamos hoy y tratemos un poquito, por lo menos, de entenderlo. Quizás no vamos a escudriñar a profundidad, el tiempo no nos da y es demasiado extenso el estudio de los dones espirituales, pero por lo menos vamos a acentuarlos, por lo menos vamos a mirarlo y vamos a desearlo en nuestra vida y vamos a buscarlo, porque ¿sabe qué dice la palabra? Allí en 1 Corintios 12 dice, procurad los dones mejores. Y necesitamos los dones del Señor, los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales es esa capacidad sobrenatural que Dios da sobre ciertos miembros del cuerpo de Cristo. Es esa capacidad sobrenatural, ya no es natural. No está usando los sentidos naturales, sino ya es una situación sobrenatural, donde la operación que allí se efectúa es la operación del Espíritu Santo en la vida de las personas o a través de esa persona como un instrumento o una herramienta que Él está usando para bendecir una situación, una persona o alguna cosa que está haciendo en ese momento. Bueno, los primeros tres son, como ya dije, palabra de sabiduría, así se llama, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Sabe que palabra de sabiduría va más allá que esa sabiduría humana? La Biblia dice que podemos recibir sabiduría orando. Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Es la sabiduría que Dios nos da. Y bueno, el proverbio nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La palabra nos habla de que hay diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría espiritual. Cuando usted teme a Jehová, teme a Dios y anda en el camino del Señor, usted empieza a caminar con sabiduría. Pero ¿de qué habla esta palabra de sabiduría, este don? ¿Qué es en sí este don de palabra de sabiduría? Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. ¿Quiénes necesitan esto? A veces se dan situaciones, se dan problemas y lo necesitamos en la consejería. Cuando se tiene que dar un consejo, hay un conflicto y ese conflicto es de vida o de muerte. Depende de la palabra, porque hay un conflicto dado allí y cada vez se está haciendo más complicado y más difícil. ¿Qué se necesita allí? Se necesita una palabra de sabiduría que solucione justamente ese momento, esa situación. Lo vemos en la Biblia, que allí recibieron palabra de sabiduría los apóstoles, los siervos del Señor. Vemos allí que echaron mano de esta herramienta. ¿Cuándo? Cuando había un problema entre los judíos y los gentiles. Usted sabe que la salvación vino por los judíos, pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Pero cuando vino la salvación para los gentiles allí en Jerusalén, hubo un conflicto, porque los judíos querían que los gentiles se circunciden. No aceptaban a los gentiles no circuncidados, a pesar de que habían visto la salvación de Dios, que habían visto la operación del Espíritu Santo, y tuvieron una reunión, el concilio en Jerusalén, dice la palabra. Y ahí opinaron cada uno, pero de repente alguien se levanta con una palabra de sabiduría. Y él empieza a decir, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponer ninguna norma más que esta, que los gentiles se guarden de esto, de lo otro y de aquello, y con lo demás lo pasen bien. Esa palabra de sabiduría trajo solución a la iglesia de Cristo en ese tiempo. Tuvo problemas la iglesia del Señor y necesitaba este don que se manifieste. También dice la palabra que en otra ocasión hubo conflicto entre las viudas de los judíos y de los griegos, porque se le ayudaba, había mesas para ayudar a las viudas, donde se le daba dinero a las viudas, y habían los diáconos encargados de este trabajo, pero antes de que nombrasen los diáconos, había una distribución, y estaban los apóstoles haciendo este trabajo, y hubo un conflicto allí. Se necesitaba una palabra de sabiduría. Y ahí fue cuando dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración y que nos dediquemos a la mesa. Más bien busquemos a 7 hombres. Esa es una palabra de sabiduría. Que se encarguen de hacer este trabajo de la distribución de las viudas. Se solucionó y la iglesia siguió adelante creciendo. Bueno, son situaciones que necesitan una palabra de sabiduría. Y Dios usa a creyentes, usa a personas llenas de su espíritu para dar soluciones que aparentemente ni el psicólogo puede hacerlo muchas veces dentro del matrimonio. Usted sabe que hay muchos problemas, situaciones, dificultades en el matrimonio. Muchas veces está ahí, ya al borde de la separación y cuántas cosas que se dan. Ahí se necesita una palabra sabia para aconsejar según Dios, según el consejo de Dios, según lo que Dios quiere sobre la pareja, sobre la persona. Qué importante entonces para los consejeros es buscar este don sobrenatural. En un momento dado se manifiesta y viene y fluye y se manifiesta y opera en nuestra vida. Y después decimos, ¿y cómo fue que dije eso? ¿Y cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue que le aconsejé? Es que no fuimos nosotros, sino que es la operación del Espíritu Santo. Ahora, para que entienda mejor cómo es responder con sabiduría, pero con una palabra de sabiduría, una manifestación de este don. Lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en un momento vinieron para tenderle un lazo, una trampa al Señor. Vinieron y le preguntaron, Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? Si Jesús decía, sí hay que dar tributo al César, entonces estaban ellos, Jesús estaba en contra de los judíos, porque usted sabe que los romanos estaban tomando control de los judíos y lo estaban extorsionando. Lo iban a tomar como enemigo de los judíos. Pero si decía no, estaba en contra del gobierno de los romanos. Estaba como sublevándose y poniendo pensamientos que no son buenos dentro del pueblo de Israel. Así que necesitaba una palabra sabia. Dice la palabra que Jesús hizo algo poderoso que los dejó quietos. La palabra dice que les pidió una moneda y le pregunta, ¿de quién es la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Y ahí da la palabra, dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es una palabra de sabiduría en un conflicto, en una situación, en una cosa que quieren prendernos.
es una palabra de sabiduría. La iglesia necesita realmente que Dios le use. En este tiempo que estamos viviendo, cuánta gente en conflicto, cuántos matrimonios, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes están pasando situaciones que necesitan una palabra que venga de parte de Dios para ellos, que les libere, que les ayude, que realmente los bendiga. La iglesia debe buscar este don, el don o la palabra de sabiduría. El segundo don que vemos aquí es lo que dice la Biblia, la palabra de ciencia. La palabra de ciencia. ¿Sabe qué? O conocimiento. ¿Qué es la palabra de ciencia, conocimiento? Saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación, sin haber recibido la información por medios naturales. No le dijeron antes, no le dijeron nada, pero esta operación del Espíritu es que le muestra, le dice el Espíritu Santo acerca de una persona o de una situación, sin que nadie le informe del asunto. Usted lo sabe. Bueno, está en la Biblia esta operación de este don, el don de ciencia, como algunos lo dicen, o palabra de ciencia. Lo vemos allí en la vida del apóstol Pedro, cuando la iglesia estaba creciendo y cuando Dios estaba bendiciendo el crecimiento de la iglesia. Dice la palabra que de repente había un sentir de generosidad. Y ahí empezaban a vender sus bienes, sus propiedades, y los traían a los pies de los apóstoles. Eso dice la Biblia. Eso enseña en el libro de los Hechos. Que ahí estaba el hijo de Consolación, que vendió su propiedad y trajo a los pies de los discípulos, y todos estaban contentos de ver realmente esta acción del corazón generoso de Bernabé. Pero alguien estaba viendo y quería, no sé, ganar fama, ganar prestigio, ser aplaudido. ¿Cuántas cosas tiene el corazón? Pero hizo una acción mala. Era Ananías y Zafira. Dice la palabra que Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, era un matrimonio, y se pusieron de acuerdo de vender su propiedad, y no dieron todo como lo había hecho Bernabé, y escondieron una gran parte de esa venta, y trajeron un poco a los pies de Pedro y dijeron: aquí está Pedrito, nosotros también vendimos nuestra propiedad y aquí está lo que hemos vendido, te lo traemos. Y allí fue cuando Pedro le dice: ¿por qué mienten al Espíritu Santo de Dios? ¿Quién le dijo a Pedro que habían sustraído de la venta de la propiedad y ellos estaban diciendo de que todo estaban entregándolo? Pedro le explica: si ustedes se hayan quedado con el dinero, no había ningún problema. Pero el problema era que ellos estaban andando falsamente y sobre todo estaban mintiendo. Vendían con una mentira delante del apóstol Pedro para hacer creer a todos los creyentes de que realmente ellos también eran generosos. Vino un juicio de Dios en Ananías y Zafira porque le descubrieron en una mentira terrible. Pedro dijo: ustedes no me han mentido a mí, ustedes han mentido al Espíritu Santo. Y cayó muerto Ananías, y también Zafira luego cayó muerto. Pero ¿quién le descubrió? Una palabra de ciencia. Oiga, ¿cómo necesitamos este don en medio de la iglesia? Que Dios descubre situaciones. Pueden ser también enfermedades. Cuando hay personas que están enfermas y Dios descubre esas enfermedades. Por eso es que a veces hay gente que no comprende a un creyente cómo es que cuando hay un pastor o un predicador que está ministrando y dice: hay personas que tienen este tipo de enfermedad, que están aquí en la congregación. ¿Quién le dijo? No es que antes vinieron y le dijeron: oiga, pastor, va a decir esto, o predicador va a decir esto porque he traído un enfermo con esta enfermedad. Eso sería una mentira, una falacia.
eso no sería bueno aún delante de Dios. Pero no es así, sino es que Dios opera por su Espíritu a través de este don. Y Él muestra lo que está oculto, ya sea que está enfermo, o ya sea una tristeza en su corazón, o ya sea alguna situación que está oculto, que nadie sabe, pero que Dios lo manifiesta. Se llama palabra de ciencia o don de ciencia. También viene el tercer don, discernimiento de espíritu. El tercer don para pensar como Jesús, discernimiento de espíritu. Es la habilidad sobrenatural dada a una persona por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer y ver espíritus. Bueno, vemos que hay tres clases de espíritu. Está el Espíritu de Dios, está el espíritu de Satanás y está el espíritu humano. Y el que tiene este discernimiento espiritual puede darse cuenta, inmediatamente le muestra qué espíritu está hablando. Si es el Espíritu de Dios, o es el espíritu humano, o es el espíritu de Satanás, porque muchas veces Satanás se viste de luz, dice la palabra, pero es tiniebla y viene de una manera engañosa para hacer caer, para hacer maldad, para hacer situaciones que son contrarias a la voluntad del Señor. Pero el que tiene esta capacidad dada por Dios puede discernir, puede ver no solamente lo externo, sino lo interno. ¿Qué es lo que se está moviendo allí? Es un don muy necesario dentro de la iglesia. Es la verdad que cuando uno va creciendo en la vida espiritual, cuando usted va conociendo más de la palabra del Señor, usted ya tiene un discernimiento en cierto grado espiritual, discernimiento entre lo bueno y lo malo, empieza a discernir. Pero más que ese discernimiento, por el crecimiento espiritual, por la madurez espiritual, es una operación del Espíritu Santo que realmente se manifiesta en ciertos miembros del cuerpo de Cristo. Y ellos pueden darse cuenta, ellos pueden realmente ver qué espíritu está operando. Cuando alguien viene con una mentira, también está ligado ahí el discernimiento de espíritu. Está ligado muchas veces al don de ciencia, que muestra algo y que ve el espíritu de engaño, el espíritu de falacia. ¿Cuánta gente se acerca para pedir ayuda y para decir cosas, pero hay mentira? Entonces, ¿qué es lo que está operando? Dice la palabra que este don está para ser usado dentro de la iglesia, para edificación, para glorificar a Cristo, no para glorificar al hombre. Los dones no vienen para glorificar al hombre, para hacerlo grande al hombre. Al contrario, viene para magnificar a Cristo, viene para edificar el cuerpo de Cristo. Son lo que Dios ha entregado, lo que hemos leído en 1 Corintios 12, donde dice que hay diferentes ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes operaciones, pero el Espíritu que hace todas las cosas es el mismo. Él es el que se mueve en nuestra vida. Creo que este tiempo tenemos que anhelar, tenemos que buscar los dones mejores, porque si el Señor los ha dado, es porque lo necesitamos. ¿Usted cree que Dios va a dar algo que no necesitamos? Él es Dios sabio, Él es Dios entendido. Él sabe que necesitamos esto como algo, como la herramienta importante dentro de la iglesia del Señor. Parece que hemos dejado a un lado acerca de lo sobrenatural, porque nos han decepcionado personas que aparentemente parecían que eran personas de Dios,
pero que después descubrimos que no eran así. Y como quizás hace un tiempo Dios lo usaba con algunos dones espirituales, que después pensamos, sí, ¿cómo es que esta persona era usado en estos dones? Y después sale ser un falso, sale ser alguien que estaba viviendo una vida doble y no era verdadero y no era genuino. Yo quiero que entiendas algo acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales no marcan el carácter cristiano, no marcan la madurez cristiana del creyente. Un nuevo cristiano, uno recién nacidito, uno que recién empezó y que recibió a Cristo en su corazón, él es el candidato y puede ser usado con los dones espirituales. Pero para ser usado con estos dones espirituales, hay un requisito. Tiene que estar bautizado con el Espíritu Santo. No es el bautismo en agua. El bautismo en agua es un bautismo cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. Nos bautizamos y es un tipo de muerte y de resurrección. Pero lo que la Biblia dice es el bautismo en el Espíritu Santo, cuando somos sumergidos en el Espíritu. Lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Dice la Biblia que allí vino el Espíritu Santo y algo pasó. Cuando fueron llenos del Espíritu, hubo una señal de que estaban siendo llenos por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, la señal de que alguien empezó a ser lleno del Espíritu Santo es hablando en otras lenguas, lenguas del Espíritu. No son lenguas aprendidas, sino que son lenguas del Espíritu. Eso dice la Biblia, eso nos enseña la Escritura. Lenguas de Dios, lenguas del Espíritu que nos ayudan realmente al fluir de su presencia en nuestra vida, en nuestro corazón, donde somos sumergidos, llenos, saturados de la presencia del Señor. Y cuando alguien está lleno de Dios, alguien que se mantiene hablando en lenguas, está listo para ser candidato, para ser usado con los dones espirituales. Por lo tanto, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero todavía te falta el bautismo del Espíritu Santo, es el tiempo. Porque dice el apóstol Pedro, cuando le encara a los judíos que habían matado a Jesús, y le dice, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo. Y Pedro le dice, porque para vosotros es la promesa del Espíritu Santo, para vuestros hijos, para los que están lejos, y escucha esto, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si tú has sido llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, para ti también es el bautismo del Espíritu Santo, y para ti también son los dones espirituales. Dios no hace acepción de personas. Dios busca gente que anhele, que tenga sed, que tenga hambre de su presencia. Hoy, por eso le dije, vamos a señalar solamente acerca de los dones espirituales y vamos a pedir al Señor que provoque en nosotros un hambre, un deseo de su presencia. Dice la palabra, procurad los dones mejores. Procuren los dones mejores. Ya tenemos 3. Hoy hemos enseñado de la palabra de sabiduría. Que Dios te use con palabra de sabiduría. Cuando vayas a orar por un matrimonio, por una persona, un adolescente, un anciano, que Dios ponga una palabra sabia que realmente libere el corazón de esa persona. Que Dios te use con palabra de ciencia, que aunque no te digan, tú puedas decirle, ¿sabe? Aquí dice Dios que hay esta situación, que aquí tienes todavía esto guardadito allá, escondidito por acá. Eso es cuando Dios revela lo oculto que hay en la persona, en el corazón de la persona. Y también la ciencia, o este don de ciencia, se manifiesta en el conocimiento de la palabra. Cosas que están allí ocultas, Dios trae luz en nuestra mente por este don. Y empezamos a ver cosas espirituales en la misma palabra
que Dios quiere enseñarnos. Y por último, el don de discernimiento de espíritu, para discernir con qué espíritu viene, si es de Dios, si no es de Dios lo que está diciendo esa persona, si es humano o si es satánico, porque el diablo se viste de ángel de luz y quiere aparentar de una apariencia que pareciera que es de Dios, pero no es de Dios. Y este don ayuda realmente a discernir de qué espíritu viene. Gloria al Señor. Hoy vamos a orar. El tiempo no nos da más. Vamos a bendecirle en el nombre del Señor. Aleluya. Anhele a Dios. Anhele a Dios. Mañana continuamos con otros 3 más. Y estos días vamos a aprender verdades de Dios. Hemos estado orando que el Señor se derrame como nunca antes. Que el Señor te visite hoy mientras está durmiendo. Que cuando despiertes hablando en otras lenguas. Eso ha sucedido. Tienes que tener deseo en tu corazón. Que cuando realmente estés caminando por allí o estés en tu casa haciendo algo, el Espíritu de Dios venga y te sorprenda. Que haya una visitación de Dios en estos días. Hemos estado orando por eso y estamos creyendo que eso va a suceder. Una visitación de Dios poderosamente sobre su iglesia. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos mirar aquello que tú has preparado. Tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Viene de ti, Señor. Estos dones espirituales tú lo has entregado para tu iglesia, para ser usado, para que tu espíritu opere a través de estos dones y empecemos a pensar diferente, de una manera sobrenatural, ya no natural, sino sobrenatural, para traer gloria a tu nombre y soluciones a tu iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, trae hambre, Espíritu Santo, toca hoy, toca a tu iglesia, toca a aquellos que están viendo este programa, bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Decirle que luego del mensaje vamos a subirlo a YouTube para que usted pueda ver el mensaje completo. Quizás no entró a tiempo y no estuvo en todo el mensaje, pero usted puede verlo en YouTube. Después de cada noche vamos a subirlo al YouTube. Lo que tiene que hacer es suscribirse a través de José Tomasi. Suscríbase para que le llegue el mensaje y la predicación de cada noche. Solamente lo estamos transmitiendo por el Facebook durante estas noches. Después ya veremos lo que Dios dirige nuestros pasos. Gloria al Señor. También saludarle a todos los hermanos que están conectados y realmente que el Señor sea fortaleciendo. Hay saludos de diferentes hermanos. Está nuestra hermana Norma Liliana saludando. Dios bendiga su vida, pastor, y de su familia. Gracias, hermana Nancy Gutiérrez. Dios bendiga a todos. Dice, gloria al Señor. Marina, amén. Rocío Rivera, pastora Rocío, dice, bendiciones desde Rodoré. El Señor les fortalezca. Allá falleció un hermano. Hace poquito nos enteramos. Un hermano falleció y son muy cercanos a los pastores. Que el Señor les dé consuelo. Corazón de los pastores. Pastor Moisés, pastor Rocío. Gloria al Señor. También ahí está Lupita Miranda diciendo amén. César Daniel, amén. Y Wilman Mojica, amén. Isabel Vargas, pido oración por mi familia, dice. Gloria al Señor. Entonces, hay saludos y peticiones. Ponga su petición usted. Y nosotros vamos a estar orando luego. Hoy vamos a bendecirle con la palabra. Por eso más tiempo se va a la palabra. Vamos a bendecirle estos días en la palabra.